Dios les bendiga. En esta tarde sabemos que Dios nos ha bendecido en una manera muy especial y estamos agradecidos con Dios precisamente por la oportunidad que nos da día con día de poder agradecerle, porque tenemos muchas cosas por las cuales darle gracias a Dios. Una vez más aquí estamos preparándonos, hablando, dando lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y en esta ocasión vamos a utilizar una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Corintios, en el capítulo 12, el versículo 4. Vamos a leer solamente un versículo. Más adelante vamos a ver los demás versículos, pero por este momento vamos solamente a enfocarnos en el versículo 4. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así de fácil, así de sencillo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a orar. Señor, venimos delante de su presencia, le agradecemos por el privilegio, por la bendición de poder venir para con usted, Señor, y decirle todo, Señor, todo lo que nosotros sentimos o aún lo que necesitamos. Pero más que todo agradecidos por todas las bendiciones que nos da. En este momento pongo mi vida en sus manos, al igual que la vida de cada una de las personas que nos van a ver o nos van a escuchar. Señor, yo le pido que usted bendiga a cada uno de ellos también. De antemano le agradezco por lo que ya ha hecho, por lo que hace mi Dios y por lo que va a seguir haciendo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar, vamos a tocar este tema y vamos a hablarlo un poquito de tal manera que podamos nosotros entender este pasaje, o de alguna manera tratar de entender un poco mejor este pasaje, porque sé que cada uno de nosotros lo entendemos, pero sí quisiera compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón. En 1 Corintios 12:4, que es el versículo que acabamos de leer, habla de la diversidad de dones. O sea, hablando de varios dones, porque cuando se habla de la palabra diversidad, está hablando de varios, de diferentes, pero está hablando específicamente de dones. Entonces, cuando hablamos de la palabra don viene del vocablo griego carisma, que significa un don de gracia, un regalo o un favor inmerecido. Algo que en realidad no nos merecemos, pero que Dios nos da. Un regalo que no se merece, un regalo que no se compra, un regalo que solamente se recibe. Es un regalo que nosotros debemos de aprender a no menospreciar. En otras palabras, a no decir gracias, tomarlo y hacerlo nuestro, porque se nos dio, no porque lo merecíamos, no porque era nuestro cumpleaños, se nos dio porque la persona sintió ese deseo de regalarnos algo. Ahora, si lo vamos a cambiar un poquito en lo que Dios hace en nuestro diario vivir, no hablando de lo que el Espíritu Santo, hablando de los dones, sino hablando de lo que Dios en sí hace para con nosotros todos los días, es que Dios nos regala la vida. Cada día que amanece, cada día que sale el sol, cada mañana que nosotros nos levantamos, podemos respirar, podemos entender que es un regalo de Dios. Independientemente de la situación, del problema, de la circunstancia, tenga problemas financieros, alguna enfermedad, alguna situación, no importa, independientemente de todo eso, Dios aún así nos regala todos los días la bendición de vivir. Ahora quiero hablar sobre los dones, pero quiero hablar sobre lo que dice el versículo 11 y el versículo 12 de ahí mismo, de ese capítulo 12. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
cuando nosotros nos damos cuenta que estos regalos pueden ser para nosotros, cuando nosotros entendemos y queremos los dones, porque yo creo que la mayoría de nosotros en algún momento hemos anhelado el tener los dones espirituales, los dones que vienen de parte del Espíritu Santo, porque sabemos que estos dones pueden ser de grande bendición para la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ¿para quién son estos dones? Obviamente nos damos cuenta que es para todos, para aquella persona que ha aceptado a Cristo, aquella persona que entendió, ¿verdad? Cuando la persona, el creyente o la persona decide entregar su vida a Cristo al servicio de Dios, pero aclarando, al servicio de Dios. Y esto es algo bien específico, porque lo que Dios nos ha llamado es a servir, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender que Él nos regala dones para poder servirle a los demás. Nuestra vida en Cristo debe de ser una vida de constante servicio a Dios y a la vez de constante servicio a nuestros hermanos en Cristo. Entonces, los dones Dios nos los ha dado y nos regala después de que entregamos nuestra vida a Cristo. Yo no sé si usted recuerda cuando usted recién se convirtió y usted estaba tan ferviente y quería salir a ganar almas y quería trabajar dentro de la iglesia y quería hacer esto y quería hacer lo otro. Y qué bonito, ¿no? Qué bonita experiencia esa. Pero a veces, desafortunadamente, pasar de los años, a pasar del tiempo, nos hacemos cristianos que esperamos que todos los demás nos sirvan a nosotros, nos regalen de sus oraciones, que intercedan por nosotros, que nos sirvan a nosotros en todo momento, que si van a cantar, que canten ellos, si van a predicar, que prediquen ellos, si van a hacer actividades, que la hagan ellos, cuando en realidad debemos de ser un solo cuerpo y aprender a servir todos. Obvio, por eso dice, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que Dios nos está capacitando o Dios nos capacita a cada uno de nosotros en una área diferente. Entonces, tenemos nosotros que de alguna manera dejar que Dios permita que esos dones vengan sobre nuestra vida, que a través de los dones espirituales, los cuales no son habilidades personales, los cuales no son habilidades exclusivas para la persona que las posee, sino que son dones del Espíritu otorgados de acuerdo a su voluntad para los hijos de Dios. Es decir, no depende para nada de nosotros el ser cristianos. Yo no voy a decir, es que Dios me llamó y Dios me dijo, entonces como Dios hizo esto en mí, ahora yo voy a decirle a la gente que yo opero en estos dones, que Dios se manifiesta en estos dones, es usada con estos dones. Y qué bonito es cuando la gente puede darse cuenta que una persona puede ser usada de esa manera. Pero no todos somos usados de esa manera, ni nos debemos de autonombrar y ponernos, ¿verdad?, aquellas cualidades, sino mejor debemos de aprender a ser humildes y servir a la iglesia, porque estos dones son para la iglesia. Si nosotros preguntamos para quiénes son, ahí lo leímos en el versículo 11 y 12 de 1 Corintios 12, y dice que es, ¿verdad?, que es para todas estas cosas las hace uno repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces son para la iglesia. ¿Cómo los vamos a recibir? Por medio de la fe. La forma de recibir lo que Dios tiene para nosotros, en este caso, hablando de los dones del Espíritu Santo, la forma de recibir lo que el Espíritu Santo quiere darnos es por medio de la fe, en lo cual sabemos que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, le va a regalar, va a darle, si nosotros le buscamos y tenemos fe. Tenemos que creerle. Si ustedes recuerdan, hay un pasaje donde Jesús le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees, o sea, en tiempo presente, que si crees verás, o sea, te lo digo en este presente, pero lo vas a ver en el futuro, la gloria de Dios, vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida personal.
Entonces, nosotros tenemos que creer, tenemos que tener fe para recibir los dones y Dios los va a dar de acuerdo a cada una de las personas, que yo sé que Dios nos quiere dar a todos. Dios quiere bendecir a todos sus hijos de esa manera. Si nosotros vamos al libro de los Hechos 2, del 1 al 4, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Quiere decir que viene por parte del Espíritu Santo, viene por parte de Dios. Es por medio de nuestra oración personal, es por medio de la comunicación y la comunión o relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia habla y menciona y habla de los dones. Este pasaje que leímos, el versículo 4, ¿verdad? Dice que hay diversidad de dones. Y lo vamos a dividir en 3 partes. Los dones, dice, habla la palabra de sabiduría, palabra de ciencia y fe. Y luego habla de ministerios, ¿verdad? Dice, hay diversidad de ministerios. Dice, ministerio, sanidad, milagros, profecía. Y luego dice más adelante que hay diversidad, ¿verdad? Le da la manifestación, hay diversidades de actividades, pero Dios es el que lo efectúa, ¿verdad? Y también habla de las operaciones. Entonces, es algo bien precioso, y cuando habla de las operaciones, habla del discernimiento de espíritu, diversidad de géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Y yo voy a tocar, posiblemente nada más voy a alcanzar a tocar uno, vamos a estarle dando seguimiento a este estudio, enseñanza, prédica, no sé cómo usted le quiera llamar, pero vamos a hablar un poquito sobre la palabra de sabiduría. Voy a ver si de alguna manera lo puedo sintetizar, pero que podamos entender que es un don específico, no porque nosotros sepamos decir las cosas por las experiencias que hemos tenido. Habemos personas o hay personas inteligentes y sabias porque tienen sabiduría, pero no es lo mismo la inteligencia y la sabiduría a la palabra de sabiduría. Cuando se habla de la palabra de sabiduría, está hablando de un don sobrenatural del Espíritu Santo que permite que la aplicación sobrenatural de un conocimiento que es obviamente sobrenatural. Y cuando hablamos de la palabra sobrenatural, estamos hablando de que nosotros por nuestra naturaleza podemos tener sabiduría o conocimiento, pero Dios va más allá, entonces es algo sobrenatural, ¿sí? Va más allá de lo que nosotros o nuestro entendimiento. La palabra de sabiduría es la revelación divina mediante el Espíritu Santo del propósito y los planes de Dios en concerniente a lugares, a cosas y a personas. En otras palabras, es la revelación de algún dato que solamente Dios sabe y que Él comunica a quien quiere para provecho con un fin específico. ¿Y cuál será ese fin específico? Ese fin específico tiene que ver con que lo que Dios o la palabra que Dios da a la persona, cuando esa persona está dando esa palabra, puede ser de bendición para la vida de la persona, le hace ver o le hace entender algo que estaba pensando, estaba orando, estaba ayunando, estaba de alguna manera buscando a Dios porque necesitaba escuchar aquello. La palabra de sabiduría puede venir por diversos medios. No los voy a mencionar todos, solamente por mencionar algunos. Profecía, palabra, visión, puede ser por sueño, por visitación angelical, lenguas e interpretación. Pero no malinterpretemos, hermanos. No malinterpretemos, porque a veces pensamos que nosotros tenemos sueños, ¿verdad? Y por medio de esos sueños empezamos a vernos nosotros, empezamos a ver cosas y decimos, ay, ¿qué querrá decir eso? Y empezamos a buscar a alguien a ver quién le puede dar el significado a ese sueño. Pues pídaselo a Dios. Dígale a Dios que le dé la interpretación de ese sueño. Entonces tengamos también cuidado porque
Todo tenemos que buscar la guianza de Dios y que sea Dios el que nos ayude a poder entender todo esto. A veces puede ser por los medios audibles o en otros casos se puede ser donde la persona lee un mensaje como que si estuviera en el aire, Dios le comienza a revelar, pero también tengamos cuidado, ¿sí? En la mayoría de los casos la palabra de sabiduría es un texto o es una porción de la palabra de Dios, una porción en particular, en un sentido muy particular para la persona que lo está recibiendo. Entonces, la palabra es obvio para la iglesia, son mensajes para el pueblo de Dios. Estos dones se deben de desarrollar y debemos de buscarlos para poder retroalimentarnos dentro de la iglesia, entre los miembros, para motivarnos, para ayudarnos, para servirnos, hermanos. La palabra de sabiduría nos puede servir, por mencionar algunas cosas, nos puede servir para advertir, para guiarnos, de alguna manera que nos estamos desviando y alguien dice, Dios dice en su palabra que no, y empieza a hablarnos. Entonces, la palabra de sabiduría nos ayuda para que nosotros podamos encarrilarnos una vez. A veces puede ser porque Dios quiere revelar los planes que Él quiere usar para nuestra vida. A veces Dios nos ha confirmado, ¿verdad? Ha confirmado el llamado que Él tiene para nosotros, que es un llamado divino, que Él tiene para nosotros y viene y confirma ese llamado. Al igual puede ser también para revelar el orden o la forma de cómo nosotros debemos de adorar, para abrir una mente que a veces está cerrada, que tengamos cuidado nosotros, porque Dios a veces usa palabra de sabiduría para mostrarnos el futuro, para guiarnos en la forma que tomamos las decisiones. Y aún, pero más que todo, Dios nos guía para cumplir el ministerio que todos tenemos. No nada más los pastores, no nada más los evangelistas, no nada más los líderes, no nada más los diáconos, no nada más los pastores asociados, no nada más esas personas, alguien que tenga liderazgo. Yo siempre he dicho que todos somos líderes, porque todos Dios nos ha llamado a ser discípulos. Que nosotros seamos discípulos y que enseñemos a otros a ser discípulos. En otras palabras, que nosotros podamos cumplir el ministerio de la evangelización, que nosotros ayudemos en el ministerio de misiones, que este don en realidad está muy relacionado y está muy pegado en la proclamación del evangelio. ¿Por qué nosotros a veces estamos buscando los dones? A veces queremos que Dios nos dé un don en particular, pero ¿cuál es el propósito? A veces Dios no nos permite o no nos da ese don porque tal vez Dios conoce nuestro corazón y sabe que va a ser, lo estamos buscando para un beneficio propio. Qué hermoso es cuando nosotros estamos buscando un regalo que pueda ser de bendición, no solamente para mí, sino que pueda ser de bendición para los demás. Que nosotros tomemos en consideración que este regalo no es un regalo material, es un regalo espiritual y es un regalo que Dios nos quiere dar. A mí me encanta la palabra de sabiduría, a mí me gusta, me gustan todos los dones, porque me doy cuenta que independientemente de cuán cristianos o discípulos seamos, Dios es el único que está en control y es el único que tiene el poder para hacer las cosas. ¿Por qué nosotros no buscamos y le decimos a Dios, Señor, dame este don, palabra de sabiduría? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Porque a veces nada más queremos los dones, pero no queremos pagar ningún precio. A veces no queremos que nos cueste nada porque decimos, es un regalo. Y sí, va a ser un regalo, pero lo que te va a costar nada más es tener una mejor relación con Dios. No te está cobrando dinero, no te está queriendo quitar la casa, no te está queriendo quitar lo que tienes dentro de la casa, no te está queriendo quitar a tus hijos. Lo que Dios está queriendo es tener una mejor relación contigo para poder darte, para poder regalarte estos dones. Cuando Dios ve que tu corazón está en servirle a Él, y al servirle a Él es servirle a los demás, y cuando Él ve que tú le sirves a los demás, Dios dice, le voy a dar a mi hijo otro don, y le voy a dar otro don. ¿Por qué no buscamos nosotros de esa presencia preciosa de Dios
y podamos decirle, Señor, gracias, porque has puesto tu mirada en mí y me quieres dar los dones. Me quieres regalar algo que no me merezco, pero tú me lo quieres dar porque quieres que yo sea de bendición para los demás. Vamos a orar en este momento. Señor, venimos delante de su presencia, le adoramos, le exaltamos, Señor. Le agradecemos por el privilegio que usted nos concede, porque día con día vemos su mano. No nos merecemos, Señor, no nos merecemos ni el perdón, pero usted nos lo da. No merecemos su amor, pero usted fue a la cruz por amor a nosotros. Señor, que podamos sentir esa responsabilidad de buscarlo, de anhelar servirle a usted dentro de nuestras propias iglesias. Señor, que anhelemos querer ganar almas, no nada más llegar a lugares donde nos podamos nada más sentar. Señor, redarguya el corazón de cada persona, ese llamado, Señor, que tienen en sus vidas, Señor, que de alguna manera, Padre, su Espíritu Santo venga una vez más a despertar, Señor, para que pueda ser usado con los dones que a muchos, Señor, usted ya les ha dado. Padre, gracias de antemano por las bendiciones. Yo le pido que en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, sea con cada una de las personas que ha visto o ha escuchado este mensaje, y que en todo momento, Señor, seamos sabios, sobre todo para servirle a usted. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga.